Buenas tardes con todos. Mi grupo conformado por Okakusi Gamonal Carla, Cabrera Velarde Jacqueline, Y quise equipo Alfredo. y mi persona Campos Neira Emily. Vamos a tocar el tema de la auditoría tributaria con incidencia en el impuesto a la renta. Antes de dar inicio a lo que es la explicación de los reparos tributarios, vamos a hablarles un poco sobre a qué se dedica la compañía a la que estamos estudiando. Bueno, la compañía de conductores eléctricos Ferretera EIRL es especializada en la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción. Fue creada y fundada el 25 de noviembre del 2004. Esta empresa se encuentra incorporada al régimen de buenos contribuyentes a partir del 1 de febrero del 2017. Además, está empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer contrataciones con el Estado peruano. Su misión es brindar el servicio a la sociedad uniendo eficientemente la oferta con la demanda, creando puestos de trabajo y propiciando la solidaridad y modernidad de los peruanos sin distinción de clase, raza o religión. Su visión es ser líderes en el mercado de materiales de construcción y líneas de acabados, crear puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Siendo así, vamos a dar paso al primer reparo que vamos a analizar. El primer reparo es llamado gasto por amortización en exceso relacionado al sistema SAP. Dentro de este tenemos como argumento del contribuyente que el intangible fue dado de baja por desuso. Por ello, no se pidió autorización de la Administración Tributaria para realizar una variación en el plazo de amortización. Dentro de los argumentos de la SUNAT tenemos que el contribuyente optó por amortizar el intangible en un plazo de 10 años. Además, en este ejercicio dedujo como gasto el valor neto del intangible bajo el sustento de que en el ejercicio 2015 dejó de usar el sistema SAP. El argumento del Tribunal Fiscal fue que los bienes intangibles de naturaleza inmediata, el tratamiento es distinto y por ello no se permite su deducción salvo en excepciones. El segundo reparo son los gastos por mantenimiento y reparaciones de maquinarias no acreditadas fehacientemente, en el cual los argumentos dados por el contribuyente fueron que se había acreditado la adquisición de bienes utilizados de dicho mantenimiento, pero no se demostró el consumo en el ejercicio 2015, por lo que el reparo debería ser la oportunidad del devengo del mismo. Por parte de la SUNAT, su argumento fue que no se había aprobado el consumo en el ejercicio 2015 ni la causalidad, incluyendo la causalidad de gasto. Por otro lado, los argumentos del Tribunal Fiscal fueron que para sustentar el gasto no basta que exista un comprobante de pago registrado, sino que debe ser vinculada a la actividad que desarrolla. Y los documentos no identifican al proveedor y no contienen el sello de recepción, si te asignan datos de identificación, claro. Teniendo como opinión final que los reparos tributarios tienen un sustento acorde a la ley, como lo determina el Tribunal Fiscal, ya que no se cumplió con lo que indica la ley por un descuido o desconocimiento de la misma. Por parte del contador, entonces, se procedió a confirmar el reparo a favor de la Administración Tributaria. teniendo como tercer reparo el gasto por indemnización de vacaciones no gozadas, no devengado en el ejercicio. Tenemos como argumento de la compañía que las vacaciones por las cuales se está haciendo dicha observación fueron en periodos anteriores a su cese, por lo cual esas vacaciones fueron pagadas y provisionadas de forma correcta. Los argumentos de SUNAT fueron que los hechos sustanciales se originan en el momento en que se genera la obligación de pagarlo o el derecho de adquirirlo. Siguientemente tenemos que el argumento del Tribunal Fiscal es que por su parte ellos han señalado que los gastos se devengan cuando se causan los hechos en función de los cuales terceros adquieren el derecho al cobro de la prestación que los origina. Como opinión final que me parece correcto que el de no cumplir con el derecho que tienen los trabajadores de gozar con sus vacaciones exista una indemnización de por medio. Cuarto reparo fue por indemnización por despido arbitrario que no cumple el principio de causalidad, en el cual el argumento dado por nuestra compañía es que el gasto por indemnización
por despido está justificado y conforme a ley de productividad y competitividad laboral. Por ese motivo se realizó un pago efectuado por la empresa para la extinción del contrato de trabajo. El argumento de SUNAT fue aplicar el reparo por provisión de contingencia laboral al considerar que no se acreditó la relación de causalidad de la indemnización por despido arbitrario con la generación de ingresos y mantenimiento de la fuente productora de renta de la recurrente. Por otro lado, el Tribunal Fiscal nos dice que el pago efectuado en cumplimiento de una obligación legal es responsabilidad del empleador y que éste a su vez carece de sustento y que el despido arbitrario no sería deducible por su naturaleza de penalidad. La opinión final que en virtud de lo expuesto y bajo normas al no cumplir con el principio de causalidad se procede a confirmar el reparo a favor de la administración tributaria. El quinto reparo es el gasto por indemnización al personal sin acreditar la utilización de medios de pago respectivos. El argumento del contribuyente fue la presentación sustentatoria de pago por indemnización en cuenta bancaria por el monto correspondiente a los ex trabajadores de la empresa. El argumento de SUNAT fue que se procedió al reparo debido a que el contribuyente no acreditó la utilización de medios de pago para su cancelación. En otras palabras, la recurrente no exhibió ni proporcionó los medios de pago utilizados para la cancelación correspondiente a los trabajadores. El Tribunal Fiscal, al ver que la recurrente presentó documentación que carece de relevancia y no acredita haberse cancelado el pago correspondiente a los trabajadores, mediante ley al personal no es deducible. La opinión final, conforme a ley y el principio de causalidad, fue a favor de la administración tributaria y se procede a hacer el reparo indicado. Participaciones a los trabajadores pagadas después del vencimiento de la declaración jurada anual y sin sustento. Dentro de este reparo tenemos como argumento del contribuyente que existe una contradicción entre las normas laboral y tributaria, optando por cumplir la norma laboral vigente. Además, no se presentaron los comprobantes de pago que acrediten su cancelación debido a contingencias ajenas. Como argumento de SUNAT tenemos que se reparó la deducción por no haber acreditado el pago por concepto de participación de utilidades a los trabajos dentro del plazo establecido por ley. Como argumento del Tribunal Fiscal tenemos que estas participaciones pagadas constituirán gastos deducibles para la renta si es que se han pagado en el plazo de presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Tenemos otro reparo llamado activos cargados a resultados. Argumentos del contribuyente tenemos que el contribuyente indica que solo se debió reparar el exceso de un cuarto de la UIT. Además, manifestó que la fabricación de muebles de oficina califica como un activo fijo según la norma. SUNAT tuvo como argumento que según la ley del impuesto a la renta no son deducibles para la determinación de la renta imponible las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente. Además, la inversión de bienes de uso cuyo costo no sobrepase un cuarto de la UIT podrá considerarse como gasto de ejercicio, teniendo en cuenta que los bienes no formarán parte de un activo. Como argumento del Tribunal Fiscal tenemos que no son atendibles debido a que el costo del bien excede el límite establecido. Esto quiere decir que estos activos exceden al cuarto de la UIT. El siguiente reparo son los gastos que no cumplen principio de causalidad, gastos de viaje al exterior, gastos de alojamiento nacionales y gastos ajenos al giro del negocio. Tenemos el argumento del contribuyente, el cual establece que dichos gastos están debidamente sustentados y los gastos en el exterior no necesariamente deben ser acreditados con comprobantes de pago emitidos por el país respectivo, sino otro documento. Por otro lado, la SUNAT dijo que los dichos gastos que no demuestran causalidad ni tienen sustento documentario y la recurrente no presentó algún descargo adicional. Por otro lado, el Tribunal Fiscal estableció que para que el gasto cumpla con el principio de causalidad no solo debe indicar la relación egreso-generación-renta agravada, sino que es necesario que la causalidad se acredite con la documentación correspondiente, teniendo como opinión final que el contribuyente no dio la documentación conforme a ley y no detalló en cómo se beneficiarán dichas adquisiciones en su actividad, sino que lo dijo de manera general,
Esto por culpa del desconocimiento del contador, por lo que el Tribunal Fiscal procede a mantener el reparo. El siguiente reparo son los gastos que no cumplen el principio de causalidad y cuya cancelación no ha sido acreditada como medio de pago, gastos sin sustento y documentario. El argumento del contribuyente señaló que presentaría la información requerida, los cuales no fueron presentados oportunamente por contingencias ajenas a su decisión, y que se deben valorar todos los medios de prueba en forma conjunta a fin de determinar si esa operación fue real o no. Por otro lado, el argumento de la SUNAT fue que, de acuerdo con las normas, los pagos que se efectúen sin utilizar los medios de pago no darán derecho a deducir gastos y o crédito fiscal respecto del impuesto a la renta, es decir, no se utilizaron los medios de pago acorde a lo establecido en la ley. A esto, el Tribunal Fiscal señaló que, según la ley número 28194, en el artículo 44, establece que no son deducibles los gastos cuya documentación no cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento de comprobantes de pago. Entonces, tendríamos como opinión final que el contador tuvo la culpa de que la recurrente no haya cumplido con presentar los medios de probatorios que acrediten que las operaciones corresponden a servicios para la producción de sus rentas gravadas, pese a ser requeridas, por lo que el Tribunal Fiscal procede a mantener el reparo. Teniendo como siguiente reparo los gastos que no cumplen con el principio de devengado, las disminuciones en el ingreso y los gastos en ejercicios anteriores. En el cual los argumentos dados por nuestra compañía fueron que la Administración Tributaria no ha demostrado que los criterios contenidos en la NIT 18 no se cumplen, por ende los gastos no cumplen con el principio de devengado y no serán deducibles. Los argumentos de SUNAT fueron que ellos solicitaron a la recurrente su descargo por la observación de gastos de ejercicios anteriores, las cuales correspondían a gastos sustentados en los comprobantes de pago observados en el requerimiento, pero que la recurrente no presentó ninguna documentación adicional. Por otro lado, los argumentos del Tribunal Fiscal fueron que ellos indicaron que el contribuyente debe considerar el gasto en el periodo al que corresponde, independientemente de la fecha de emisión del comprobante o la fecha de pago de los servicios prestados. Teniendo como opinión final que el proceso fue realizado de forma correcta, ya que la entidad no presentó ninguna evidencia adicional, la cual ayude a sustentar y demostrar las observaciones por parte de la Administración. Como siguiente reparo tenemos las notas de crédito no sustentadas, donde los argumentos por la compañía fueron que ellos presentarían la información requerida por la Administración Tributaria, la cual no fue presentada oportunamente por contingencias ajenas a ella. Como argumento de SUNAT tenemos que la recurrente no presentó la documentación adicional que sustente el motivo por el cual disminuyó los ingresos por los servicios por los que emitió dicha factura, y que tampoco presentó documentación la cual evidencie la recepción de dicha nota de crédito por su cliente. Como argumento del Tribunal Fiscal fue que al no haber cumplido con el requisito establecido en el numeral 1.6 del artículo 10 del reglamento de los comprobantes de pago, esta no es una causal para desconocer la anulación efectuada ni la verificación de tal información. Por último, como opinión final, tenemos que al no tener la información que se le solicitó a la recurrente, no hay forma de poder evidenciar lo que la entidad argumentó, por lo cual se procede a sancionar a la entidad por el incumplimiento de la ley, ya que el contador no estaba bien informado de la situación. En el séptimo reparo tenemos el gasto sustentado en comprobante de pago emitido, en el cual el argumento dado por nuestra compañía es que el gasto sustentado por el comprobante de pago fue emitido por el proveedor, fue real y no está de acuerdo con SUNAT, ya que no realizaron el cruce de información correspondiente. El argumento de SUNAT fue que la recurrente aduce que no está de acuerdo con el comprobante de pago emitido al proveedor, sin embargo, la SUNAT no encontró el domicilio del proveedor. Por otro lado, el Tribunal Fiscal nos dice que a la fecha el comprobante de pago no fue regularizado como lo requiere la ley del impuesto a la renta, por ende debe incluirse en el reparo analizado, se encuentra arreglado a ley. La opinión final que en virtud de lo expuesto
y bajo normas, al no cumplir con la ley de impuesto a la renta y no haber sustentado conforme a las normas, se procede a confirmar el reparo a favor de la administración tributaria. El contador, al no haber realizado bien la operación, fue el culpable de este reparo. Es el activo fijo generador de renta y de exceso de gasto de depreciación de vehículos asignados a actividades de dirección. El argumento dado por el contribuyente fue que los activos fijos califican ya que las están sujetas y guardan relación con los generadores de renta. Además, se alega que los equipos usados constituyen equipos de procesamiento de datos. El argumento de SUNAT fue que se procedió al reparo debido a que los activos fijos no califican para estar sujetos a depreciación, ya que no guardan relación con el rubro al que se dedica la compañía. El Tribunal Fiscal, al ver que la recurrente presentó documentación que carece de relevancia y que no acredita como medio probatorio normado bajo ley, el presente reparo se procede a mantenerlo. Y la opinión final fue que mediante ley y en virtud de lo expuesto se procede a hacer el reparo a favor de SUNAT. El contador no pudo comprobar que los equipos que se utilizaron estaban siendo depreciados ya que se usan para la propiedad de la empresa. Es la omisión de ingresos por concepto de intereses, préstamos otorgados a relacionados. El argumento del contribuyente fue brindar información mediante libros de contabilidad del deudor, el cual indica que se había pactado un pacto de intereses por préstamos. El argumento de SUNAT fue que la recurrente, mediante ley, correspondía aplicar la regla de valor de mercado y que éste no había pactado algún pago de interés. Por otro lado, el Tribunal Fiscal, citando artículos del Impuesto General a la Renta, formula que lo antes señalado se tiene como reparos, ya que no hubo fundamento veraz por parte de la recurrente, se procedió a hacer el reparo conforme a ley. La opinión final fue que se vulneró la ley del Código Tributario, por ello la infracción fue tipificada y el fallo fue a favor de SUNAT. Esto debido a que el contador desconocía la ley del Código Tributario que indica que se debe declarar los intereses que se obtienen por préstamos. Después de haber analizado cada uno de los reparos, podemos concluir que en la mayoría de los reparos el fallo fue a favor de la administración tributaria, dado que el contador no contaba con el conocimiento necesario de las bases legales para poder sustentar y refutar las observaciones halladas en la fiscalización. Entonces, las recomendaciones que podríamos dar es que a causa del desconocimiento de las bases legales, se le recomienda al contador y al auditor tener el debido cuidado al momento de aplicar las leyes tributarias, las cuales servirían como sustento para evitar infracciones tributarias.